Entonces, Buenas noches, profe. No se olvide grabar esta clase. Buenas noches, profesor. buenas noches. Iniciamos con la presentación del día de hoy para el programa Análisis Exploratorio de Datos en Python. El resultado de aprendizaje para el día de hoy es infografía, metodologías para el análisis de datos y su relación con los objetivos del negocio. Entonces, esta es la agenda para el día de hoy. Saludo de bienvenida, introducción, evidencia por entregar, lista de chequeo, metodología ZoomDM, que es la herramienta ZoomDM, resumen de las etapas, soluciones analíticas, pensamiento de diseño, conclusión y espacio para preguntas. Entonces, iniciamos con buenas noches. Reciban un cordial saludo para los que están presentes, siendo las 7 de la noche iniciamos esta sesión. Veamos la introducción. El análisis de datos es clave para la toma de decisiones estratégicas en los negocios. A través de las metodologías como la minería de datos, el aprendizaje automático y el análisis estadístico, las empresas pueden identificar patrones, prever tendencias y mejorar su eficiencia operativa. Estas herramientas permiten transformar grandes volúmenes de datos en información valiosa, alineando estrategias como objetivos comerciales para lograr una mayor rentabilidad y adaptación al mercado. Implementar enfoques adecuados de análisis de datos fortalece la planificación y proporciona una ventaja competitiva en un entorno cada vez más basado en la información. ¿Cuál es la competencia? La competencia es sistematizar datos masivos de acuerdo con los métodos de analítica y herramientas tecnológicas. La sistematización de datos es un proceso de organizar, clasificar y estructurar la información para facilitar su análisis y su uso. Implica ordenar datos de acuerdo a criterios establecidos, categorías y relaciones con el objetivo de hacerlos más asequibles y comprensibles. Tenemos que dentro de la etapa el análisis, de la recopilación o la obtención de la información, tenemos la recopilación, que es reunir la información relevante de diversas fuentes. Eso puede ser fuentes internas de la empresa, fuentes externas, y dentro de las fuentes internas de la empresa podemos recurrir a los archivos físicos o digitales que tenga la empresa. También debemos hacer una agrupación, que es agrupar los datos en categorías o tipos según criterios definidos. Tenemos estas dos fases anteriores, llega lo que es el ordenamiento, que es organizar la información de manera lógica y secuencial, estableciendo relaciones entre los datos. Luego continuamos con el análisis, después de que tenemos esa información así, que es interpretar los datos para identificar patrones, tendencias y hallazgos relevantes. La sistematización de datos es fundamental para la toma de decisiones informadas, la investigación, el aprendizaje organizacional y la mejora continua de procesos. La evidencia por entregar es la infografía, que son dos metodologías para el análisis de datos y su relación con los objetivos del negocio. Dentro de la lista de chequeo tenemos aquí la evidencia de desempeño, que es precisamente, como acabo de mencionar, la infografía, metodologías para análisis de datos y su relación con los objetivos del negocio. Aquí tenemos los ítems que hay que tener en cuenta cuando yo estoy revisando la infografía que ustedes van a realizar. El primer ítem es clara la definición de la metodología ZoomDM y entonces tiene un valor del 10% dentro de la calificación. 2. Enumera los principales pasos a tener en cuenta de la metodología
DM en proyectos de análisis de datos, 15%. Tercero, especifica las consideraciones más importantes a tener en cuenta cuando se usa esta metodología para proyectos de análisis de datos, otro 15%. Cuarto, la infografía es ordenada, facilita la comprensión del tema, ambientada con imágenes que la relacionan, 10%. Sexto, plantea ejemplos claros referentes con el tema, 10%. Octavo, la infografía muestra coherencia y no presenta errores ortográficos o de puntuación, 10%. Noveno, cumple con todas las indicaciones y requisitos de extensión y formatos establecidos para la entrega, 15%. Décimo, la entrega se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas por el instructor, 15%. Como vemos aquí el 5 no está, el 7 tampoco, pues no es que yo haya cometido ese error, sino que así estaba dentro de la lista de chequeo. Aquí continuamos con la metodología AZUM-DM, que es una metodología que significa Método Unificado de Soluciones Analíticas para Minería de Datos. ¿Qué es la metodología AZUM-DM? Dice la metodología AZUM-DM, metodología unificada para soluciones analíticas para la minería de datos, es un enfoque estructurado para implementación de proyectos de ciencia de datos. Se basa en la metodología CRIS-DM, pero la extiende con actividades adicionales para mejorar la gestión y la ejecución de proyectos analíticos. Esta metodología AZUM-DM tomó como referencia a la metodología CRIS, ¿sí? Solo que la amplió para la ejecución de proyectos analíticos. Y aquí tenemos las etapas operativas de esta metodología. Como pueden ver, tiene 10 etapas. Inicia con la etapa número 1, que es entendiendo el negocio. O sea, ahí es donde nos empapamos de toda la información del negocio. 2, enfoque analítico. 3, requerimientos de datos. 4, recolección de datos. 5, entendiendo los datos. 6, preparación de los datos. 7, construcción del modelo. 8, evaluación del modelo. 9, despliegue de la solución. Y 10, retroalimentación. El primer paso es entendimiento del negocio. Dice, en esta etapa tiene como propósito entender los objetivos y requerimientos desde la perspectiva del negocio para luego convertirlos en un problema que se pueda abordar desde la analítica. Y muestra los 4 pasos que tiene esta primera etapa, que es determinar los objetivos del negocio. 2, evaluar la situación actual del negocio. 3, crear un plan de trabajo. 4, generar un reporte de entendimiento del negocio. O sea, aquí nos averiguamos en este primer paso, que es entendiendo el negocio, todo lo referente al negocio, ¿cierto? Para poder hacer una evaluación bien profunda y que sea eficiente. Segunda etapa es el enfoque analítico. Dice, en esta etapa es necesario traducir los objetivos del negocio en metas de analítica. Esto significa darle un enfoque estadístico de minería de datos o aprendizaje automático, entre otros, para lo cual se debe hablar en términos de tareas de analítica como predecir, segmentar, clasificar, encontrar relaciones entre los datos, entre otros. Estos requerimientos están limitados por el tiempo del proyecto y sus recursos, al igual que por la disponibilidad y la calidad de datos. Dentro de los objetivos que se convierten en metas, podemos aquí ver que dice objetivos del negocio. Aumentar, o sea, estos son algunos de los objetivos, ¿cierto? Dice aumentar la retención de clientes en cuanto al comercio electrónico en un 15% en los próximos 6 meses. Entonces, dentro de las metas de análisis de datos tenemos segmentación de los clientes, identificar patrones de compra y comportamiento para clasificar a los clientes en grupos según su nivel de fidelidad.
2. Análisis de abandono. Detectar factores que influyen en la pérdida de clientes mediante el análisis de datos históricos. 3. Predicción del comportamiento. Usar modelos de Machine Learning para anticipar qué clientes tienen mayor riesgo de abandonar la plataforma. 4. Optimización de las estrategias de marketing. Evaluar la efectividad de campañas promocionales y personalizar ofertas según el historial de compras. Este enfoque permite que el negocio tome decisiones basadas en datos y diseñe estrategias más acordes a lo que se requiere. Como vemos, vean, aquí tenemos el objetivo, ¿cierto? Y ese objetivo lo pasamos a metas para beneficio del negocio o de la empresa. El tercer punto es requerimientos de datos. Se identifican las necesidades del negocio y se traducen en requerimientos específicos de datos. Esto implica definir qué información es esencial para alcanzar los objetivos del negocio, del proyecto. La cuarta etapa es la recolección de datos. Para la recolección de datos existen diferentes técnicas. Aquí tenemos 6 técnicas. Por ejemplo, tenemos las entrevistas, los talleres, la observación directa, la encuesta, recurrir a fuentes como documentos, la heurística, que es examinar un producto similar al sistema que se quiere desarrollar. Entonces, estas son algunas técnicas para hacer la recolección de la información. Aquí tenemos que, sí, son las mismas, las encuestas, los talleres, las entrevistas, los documentos, la observación y los cuestionarios. Aquí vemos que está la técnica de entrevistas, que una entrevista es una conversación entre 2 o más personas, donde una de ellas hace preguntas y la otra responde. El objetivo es tener información sobre un tema específico. Entonces, pues la entrevista se le hace a personas que estén dentro de la empresa o que conozcan el sistema si es que se va a desarrollar algún software. Los talleres son reuniones formales de un grupo de personas expertas que trabajan juntos para crear un modelo de la situación actual e identificar las necesidades. La observación es una actividad independiente porque no interactuamos con los usuarios. Algunos usuarios tienen dificultad para describir su trabajo, así que son observados mientras lo realizan. La encuesta es una lista de preguntas para obtener información de un grupo grande de personas, principalmente cuando es difícil reunir a los usuarios o se encuentran dispersos en áreas geográficas específicas. Documentos. Consiste en examinar documentos de registros ya existentes. Estos registros pueden ser bases de datos, actas, informes, registros de asistencia, entre otros. Estos pueden revelar información que la gente no dice, aunque se corre el riesgo de que los documentos no estén actualizados. La heurística, que consiste en examinar un producto existente al similar que se quiere desarrollar. Este producto puede ser el sistema actual o un producto del mercado que es parecido. El focus group, que es otra técnica, es una reunión con un conjunto de usuarios a los que llaman champion. Exploran actitudes, preferencias y necesidades escuchándolos de viva voz. La información es más subjetiva y cuantitativa. Se seleccionan usuarios que han utilizado productos similares. El quinto punto dice que es entendiendo los datos. Después de recopilar toda esa información, pues hay que entenderla. En esta etapa es clave ya que revisa detenidamente la información que dispone el negocio, la cual será usada para realizar las tareas de analítica requeridas. En esta etapa se accede a los datos y se exploran antes de prepararlos. Un buen desarrollo de esta etapa ahorra problemas en el futuro. Y esta etapa, o sea, la quinta etapa, tiene 5 pasos. El primero es recolectar los datos iniciales. El segundo es describir los datos. Tercero, explorar los datos. Cuarto, verificar la calidad de los datos. Quinto,
escribir el reporte de entendimiento de los datos. La sexta etapa es la preparación de los datos. Dice, en esta etapa, por lo general, la más larga del proyecto de analítica, ya que en la mayoría de las organizaciones los datos no tienen el nivel de calidad requerida para este objetivo. Adicionalmente, es posible que hayan pasado algunos problemas por alto en las etapas previas de el entendimiento del negocio y el entendimiento de los datos, lo que puede ocasionar inconvenientes en esta etapa. Y esta etapa cuenta con 6 pasos. El primero es seleccionar los datos, el segundo, limpiar datos, el tercero es complementar los datos, el cuarto es integrar los datos, el quinto, formatear los datos, el sexto, escribir reportes sobre la preparación de los datos. En el archivo que yo les envié donde estaba la presentación describen cada uno de estos pasos, sino que yo lo hago aquí así porque pues nos llevaría como mucho tiempo verlos uno por uno. El séptimo es la construcción del modelo. En esta etapa tiene como fin hacer el modelamiento que permita cumplir las metas de la analítica propuestas previamente. Esto se realiza de forma interactiva y puede requerir volver a la etapa de preparación de datos. Es decir, que para mejorar la calidad del modelo de construcción se deben ajustar los datos. Y esta etapa cuenta con 3 pasos. La primera es seleccionar técnicas de modelado. La segunda, diseñar las pruebas. Y la tercera, construir el modelo. La etapa octava, que es la evaluación del modelo, consiste en evaluar si el modelo o los modelos generados y probados en la etapa anterior son apropiados para el negocio, teniendo en cuenta los criterios de éxito definidos por este previamente. Y esta etapa cuenta con 2 pasos. La primera es evaluar los resultados y la segunda, repasar el proceso. La novena etapa es el despliegue de la solución. Dice que el despliegue de la solución en la metodología AZUN es la fase en la que los resultados de análisis de datos se implementan en un entorno real para su uso práctico. Este proceso puede incluir generación de informes y visualizaciones. Se presentan los resultados en formatos comprensibles para facilitar la interpretación y la toma de decisiones. Se hace también monitoreo y mantenimiento. Se supervisa el rendimiento del modelo y se realizan ajustes para mejorar su precisión y adaptabilidad. Y la etapa número 10, que es la última, o la retroalimentación, es una fase clave que permite mejorar continuamente el proceso de análisis de datos y garantizar que los resultados sean útiles para el negocio. Esta etapa se centra en evaluar el desempeño del modelo y realizar ajustes según los comentarios de los usuarios y las necesidades del proyecto. Evaluación de resultados. Se revisa el rendimiento del modelo y se compara con los objetivos del negocio. Corrección de errores. Se identifican los posibles fallos en los datos o en el modelo y se realizan ajustes. Interpretación con usuarios. Se recopilan opiniones de los usuarios finales para adaptar la solución a sus necesidades. Soluciones analíticas o enfoques. Dentro de los enfoques tenemos que el enfoque descriptivo, el enfoque de diagnóstico, el enfoque predictivo, el enfoque prescriptivo y el enfoque cognitivo. Y estos se refieren a los enfoques y herramientas utilizados para transformar los datos en conocimientos útiles para la toma de decisiones empresariales. El enfoque descriptivo dice que se centra en resumir y visualizar datos para identificar patrones y tendencias. Ejemplo de ventas históricas para detectar la estacionalidad. Por medio de las ventas históricas, pues se va detectando esa estacionalidad. El enfoque analítico. Los objetivos del negocio se traducen en metas para realizar una más detallado y preciso. Este enfoque analítico es el que veíamos anteriormente, donde decía que los objetivos se traducen o se convierten en metas. Está el enfoque de diagnóstico.
que busca entender las causas detrás de un fenómeno. Ejemplo, análisis de razones por las que los clientes abandonan un servicio. El enfoque predictivo utiliza modelos estadísticos y de Machine Learning para prever eventos futuros. Ejemplo, la predicción de demanda de productos en función de los datos históricos. El enfoque prescriptivo en soluciones analíticas va más allá de describir lo que ha sucedido. Analítica descriptiva o predecir lo que podría ocurrir. Y en analítica predictiva, su objetivo es recomendar acciones óptimas para maximizar resultados o minimizar los riesgos. El enfoque cognitivo dice que usa inteligencia artificial avanzada para interpretar datos de manera similar o como lo haría un humano. Y ejemplos de estos son los chatbots que analizan conversaciones y responden de manera personalizada. Soluciones analíticas, herramientas. Tenemos los lenguajes de programación como Python, R, SQL. Son ampliamente utilizados para análisis de datos y la construcción de modelos predictivos. Dentro de las bases de datos y almacenamientos tenemos MySQL, PostgreSQL, Apache, Hadoop, y que son esenciales para la gestión y el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Y dentro de los servicios en las nubes tenemos AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, que ofrecen infraestructura para análisis escalable y almacenamiento seguro. Luego tenemos la automatización y procesamiento de datos, y dentro de ellos tenemos Apache Spark y Databricks, que permiten el procesamiento eficiente de datos en tiempo real. Dice que las soluciones analíticas pueden utilizar diversas herramientas para procesar, analizar y visualizar los datos. Aquí tenemos que las herramientas como el lenguaje de programación Python es un lenguaje de alto nivel, interpretado y de código abierto, diseñado para ser fácil de leer y usar. Es ampliamente utilizado en el desarrollo web, software, ciencia de datos y machine learning, entre otros. Otra herramienta tenemos es el lenguaje R. El lenguaje de programación R es un software libre y de código abierto, diseñado principalmente para análisis estadístico y la visualización de datos. Estos de lenguajes de código abierto es que se pueden copiar, distribuir, modificar, porque nos permiten el código fuente y no hay que hacer pago por ellos. Bueno, tenemos aquí también el SQL, que significa estructura query lenguaje, el lenguaje de consulta estructurado, que es un lenguaje de programación estándar utilizado para la gestión y manipular los datos en base de datos. Base de datos relacionales. Permiten realizar operaciones como la creación, modificación, recuperación y borrado de la información en las tablas o en una base de datos. Las bases de datos y el almacenamiento. Entonces tenemos a MySQL, que es un sistema de gestión de base de datos relacionales de código abierto, lo que significa que es gratuito y su código fuente es accesible para que otros lo modifiquen y lo distribuyan, como decía anteriormente. La base de datos y el almacenamiento, tenemos también el PostgreSQL, que es un sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto y con licencia libre, conocido por su fiabilidad, escalabilidad y rendimiento. Es ampliamente utilizado para almacenar y gestionar datos en una variedad de aplicaciones, desde aplicaciones web y de escritorio hasta soluciones empresariales. Ahora tenemos la otra metodología, que es el pensamiento de diseño, que es una metodología para resolver problemas de forma creativa e innovadora, que se centra en entender a las necesidades de las personas para generar soluciones creativas, para comprender y resolver problemas desde la perspectiva del usuario. O sea, aquí generalmente siempre se le dice que cuando se crea un software, la gente lo crea pensando como él cree que debe estar diseñado, pero entonces aquí dice que este método
es desde la perspectiva del usuario, que hay que entender lo que quiere el usuario para poder desarrollar un software. Dentro de las etapas del pensamiento de diseño tenemos empatía, definir, idear, prototipar y probar. Son 5 etapas en esta metodología. Tenemos aquí que empatizar es entender cómo piensan sus necesidades y lo que es realmente importante para los usuarios en esa fase. En la fase de definir, dice que hay que sintetizar la información construyendo un punto de partida desde el dolor significativo del usuario. Si se dan cuenta, en estas dos anteriores siempre habla del usuario. La tercera es idear, dice generar muchas ideas, siendo disruptivo e innovador y construyendo en equipo una propuesta. Prototipar, desarrollar prototipos rápidos y sencillos que permitan recibir retroalimentación sobre la propuesta y testear o hacer la prueba simulando un contexto real, comprender mejor al usuario y con su retroalimentación mejorar la propuesta. Entonces, estas son las 5 etapas que tiene el diseño de pensamiento. Fases del pensamiento de diseño, dice, entender cómo piensan los usuarios, sus necesidades y lo que es realmente importante para ellos. Ya los veíamos, sintetizar la información construyendo punto de partida desde el dolor del usuario. Generar muchas ideas en la parte de idear, prototipar, desarrollar prototipos y rápidos y sencillos para recibir retroalimentación sobre la propuesta. Y la prueba o testear, simular un contexto real, comprender mejor al usuario y su retroalimentación para mejorar la propuesta. Aquí tenemos los resúmenes de las fases, que son empatizar, definir, idear, prototipar, evaluar. Dice, las empresas como Apple, Google e IBM han utilizado el pensamiento de diseño para desarrollar productos y servicios innovadores. Ejemplos, aquí tenemos algunos ejemplos de pensamiento de diseño. Por ejemplo, tenemos un supermercado no está generando muchas ventas. Para lograr que haya más clientes, el grupo de diseño de pensamiento analiza qué productos son aquellos que más se compran, plantea varias posibles soluciones y decide implementar una idea novedosa. 3 veces por semana habrá una promoción de 2x1 en esos productos. Esta solución se prueba en el supermercado y al primer mes las ventas crecen. Esta es la solución entonces que implementaron el equipo de diseño de pensamiento para un supermercado. Veamos otro ejemplo. Una compañía que desarrolla sistemas operativos está perdiendo cada vez más clientes. Los integrantes del equipo de diseño de pensamiento analizan los problemas que tuvieron los usuarios y llegan a la conclusión de que el sistema operativo vigente es muy complicado. Le hacen mejoras al producto y permiten que los usuarios lo prueben de manera gratuita durante 1 año. O sea, el equipo de diseño de pensamiento analiza, digamos, la información que tienen y en base a ello dan una solución o la proponen, ¿cierto? Y el tercer ejemplo dice que una compañía que se dedica a la fabricación de celulares está perdiendo ventas. El equipo de diseño de pensamiento analiza cuáles fueron las quejas que los usuarios y descubre que la más frecuente es la corta duración de la batería. Finalmente diseñan nuevos modelos de móviles cuya batería tiene 36 horas de duración. Dentro de la ciencia de datos dice que ¿qué es la ciencia de datos? Es una disciplina interdisciplinaria que se enfoca en extraer conocimiento y significado de grandes conjuntos de datos. Combina técnicas de matemáticas, estadística, programación y conocimiento del dominio para analizar datos, tanto estructurados como no estructurados, y convertirlos en información valiosa para la toma de decisiones. Ahí podemos ver que el equipo es interdisciplinario de varias profesiones porque tiene matemáticas, estadística, programación, que tiene un conocimiento profundo del tema, aquí donde dice conocimiento del dominio,
y que trabaja con datos estructurados cuando están los datos por columnas. Cada columna da una información específica, ¿sí? O sea, una base de datos o una tabla. Y cuando no son estructurados, que la información no está ordenada. Entonces tienen en cuenta todo eso en la ciencia de datos. Y como conclusión tenemos que la participación activa de las partes interesadas, cuando hablan de partes interesadas, es cuando se está realizando o modificando un sistema, tanto los integrantes de los usuarios o de la empresa que utilizan el producto y digamos quien el equipo de diseño que viene a diseñar un nuevo producto. Esas son las partes interesadas. La priorización de los requerimientos y el enfoque interactivo permiten ajustes continuos para optimizar los resultados. Dice que en conclusión esta metodología es una metodología sólida que facilita la toma de decisiones y mejora la comunicación en proyectos de ciencia de datos. Ahora tenemos por aquí el espacio para preguntas. Un momento, regreso. Listo. Por aquí. Entonces, ¿en qué consiste la evidencia que ustedes deben realizar? Teniendo en cuenta las dos metodologías que hemos visto, la metodología ASUM-DM y la metodología diseño de pensamiento, ustedes realizan una infografía teniendo en cuenta los lineamientos que nos dan, ¿cierto? Como colocar la imagen, definir las etapas. Definir las etapas, quiero decir, nombrarlas, ¿cierto? Porque de todas maneras hay un límite para el número de páginas en las que pueden hacer la infografía con estas dos metodologías. Entonces hay que tener en cuenta todos esos requerimientos que nos dan en la lista de chequeo que ustedes la tienen, ¿cierto? Yo se las envié y si no la tienen ahí, la pueden descargar de la plataforma Sajona. Bueno, cuéntenme, ¿tienen alguna inquietud o pregunta al respecto para realizar la infografía? O los que quieran la pueden hacer por medio del chat también. Si tienen alguna... Bueno, sí, por aquí me dicen, esto se aplica a empresas. Cierto, la mayoría de las empresas manejan este tipo de conocimiento con Python. Sí sé, bueno, FO, no veo por aquí el nombre. Listo, sí, señor. O sí, señora, es que no veo bien. Eh, las empresas lo utilizan para hacer el análisis de datos y tener una mejor forma de tomar sus decisiones respecto a los productos o a lo que ellos manejen. Aquí hay otra para el desarrollo de los productos, perdón, para el desarrollo de este curso debemos contar con conocimientos previos específicos. No, no es necesario, pero sí, digamos, que manejen un poquito, digamos, Anaconda. Bueno, pues si no lo manejan, no importa, mire, eso es tan sencillo que con la explicación que se les va a dar en el momento en que lleguemos a esa evidencia, van a ver ustedes lo sencillo que es, ¿sí? Entonces, se da una instrucción y al momento, pues se le coloca el comentario, yo le coloco el comentario para que ustedes entiendan qué se está haciendo. Bueno, por aquí me dicen otra pregunta, Alejandra, déjenme ver un momentico, si es, espere que se nos corrió. Entonces dice, un momento, Alejandro, profe, un favor, es que no he podido poner mucho cuidado en temas que estoy en el trabajo. ¿Será que puedes mandar esa diapositiva al grupo, por favor? Sí, yo ya envié las diapositivas, ya están ahí. También está la guía de aprendizaje y las 6 listas de chequeos para cada una, ¿sí? Y también les envié
el material de apoyo, que también lo pueden encontrar en Sajona, perdón. Bueno, continúo por aquí. Tatiana dice, profe, el desarrollo de este curso debemos contar, bueno, ya le dijimos de los conocimientos previos. Vamos a ver, Santiago Ubillo dice, profe, el manejo de la base de datos siempre tiene que estar en la nube. No necesariamente, listo. Nosotros lo vamos a manejar, lo descargamos de unos datos que nos envían y lo trabajamos ahí en el equipo. Alejandra, se me dañó el PC y tengo, parece que... el PC y tengo nuevamente hasta la otra semana. Bueno, pues mientras tanto, pero verdad que dice que le dañó el PC, le iba a decir que fuera adelantando las evidencias. Bueno, tenga cuidado y ojalá que le llegue el computador la semana entrante para que pueda iniciar a realizar las evidencias. Angie, ¿para cuándo es esta actividad? Bueno, sí, les repito porque como la sesión anterior no se pudo subir por lo que yo les pedía algunos datos, entonces YouTube consideró que le estábamos violando los derechos a las personas, entonces no la dejó subir. Bueno, entonces dice, bueno, decíamos que cuando se realiza la grabación, o sea, como el día de hoy para esta sesión, habría plazo 8 días. Claro que yo lo coloco así para que ustedes no les quede acumulada todos los trabajos para la última hora, ¿sí? Pero si se dan cuenta en el cronograma, que ya lo pasé al grupo, quiero que lo revisen, dice que tiene plazo hasta el 12 o 14, porque nosotros tenemos como un mes para desarrollar este curso, ¿sí? Entonces, si no pueden enviarla ahorita, por ejemplo, como Angie, que se le dañó el computador, ¿sí? Pues tiene plazo hasta el día, creo que 14, sí, 14 de julio. Pero, pues mi recomendación es que no lo dejen para lo último, ¿sí? Bueno, sigo por aquí mirando las preguntas que ustedes me hacen. Alejandra Moreno, ¿puedo programar desde el celular? Pues a mí me parece que eso es como muy difícil, pero si usted puede, pues hágalo, ¿sí? Pero pues a mí me parece que es más sencillo con una pantalla así grande como la que tiene uno en el computador. Bueno, por el momento no veo más preguntas por aquí. No sé si tengan más dudas. Por el momento no veo más. De todas maneras, esta sesión queda subida a Sajuna, y también yo les envío el link al grupo porque pues a veces se dificulta ingresar a Sajuna, y si ustedes, pues como decía un compañero, trabajan, entonces pues no tienen, digamos, esa oportunidad de estar temprano, de pronto en la mañana, cuando es fácil ingresar a Sajuna. Bueno, Friday, hay otra pregunta por aquí. Veamos a ver. Espérese, sigamos en orden. Angie ya, sí, ahora sigue por aquí. Alejandra Moreno. Listo, Alejandra Moreno me decía que se podía programar desde el celular. Adriana Meneses. Buenas noches, tengo una duda con el contenido de la infografía. En los criterios de evaluación dice, recopila información acerca de la situación actual de la empresa o negocio, objeto de estudio, de acuerdo con los requerimientos técnicos. Debemos tomar como, por ejemplo, una empresa, pues es bueno, ¿cierto? Porque le permite a usted o donde estén trabajando, porque le permite a usted ir a la fuente primaria de los datos, ¿sí? Entonces, eso le facilita, digamos, el trabajo para que desarrolle. Aunque nosotros tenemos la información que nos dan
que nos dan en el caso propuesto, que de ahí vamos a tomar, digamos, la información para poder hacer el análisis de datos con Python. Por aquí dice, un momentico, me mandaron el corazón y me tapa. Bueno, dice, Fradian Obed, dice, ¿qué actividades se ha de realizar ahora, instructor? Bueno, para el día de hoy estamos presentando la primera, esta es la primera, que es la de realizar la infografía con base en las dos metodologías, ¿sí? Entonces, con esas dos metodologías, ustedes van a hacer la infografía y utilizando, describiendo el paso, para la primera, para la DM, que son 10 fases, ¿sí? Y para la otra, que son 5 fases, ¿sí? Y recuerden lo que decía, lo que leíamos en la lista de chequeo, debe tener figuras, imágenes para hacerla más atractiva. Bueno, vamos a ver por aquí quién más. ¿Pasa algo si se realizan las dos actividades? No, señor, las pueden realizar, o sea, las dos evidencias. Y las suben a Sajuna. No se les olvide, bueno, el video ya no existe. Bueno, habrá que, de pronto se lo envío, como es un video cortico, era el video que yo digo, donde cómo subir las evidencias a Sajuna para que queden bien colocadas y no queden en borrador para poderlas calificar, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿sí pueden hacer las dos evidencias? Sí, señor, claro que sí. Adriana nos pregunta. No, acá dice, ok, gracias, ya entendí que hay un caso propuesto, listo. Jackson Snyder dice, instructor, programar con Visual Studio y utilizar pandas para analizarlos, lo utilizamos Anaconda y visualizarlo. Pues mire, con Visual Studio Code, pues también se puede, si ustedes quieren hacerlo. Pues si ustedes ya manejan Visual Studio, pues sería bueno que utilizaran otra alternativa, aunque es válido utilizarlo, ¿sí? Porque pues así van a ampliar sus conocimientos si no los tienen al respecto de Anaconda, ¿cierto? Y desde ahí es sencillo para que lo aprendan a manejar. Bueno, Fabiano Bet, otra vez Fabián, bueno, usted estará trabajando el ejemplo con nosotros en las clases para llevarlo a cabo una base de trabajo de la infografía. Bueno, yo les puedo enviar lo del caso propuesto, sí lo vamos a trabajar, ¿cierto? Lo vamos a ir desarrollando para que ustedes se den cuenta cómo se realiza. La infografía les voy a enviar un ejemplo para que se den cuenta cómo se realiza, para que tengan una idea, ¿sí? Para que se les facilite más. Bueno, Alejandro nos pregunta, profe, lo que me dio le puede poner cuidado. Vi que había un lenguaje de programación que era código abierto, o sea, tipo Linux. Sí, mira que la mayoría de los que describimos es de código abierto, como usted dice, tipo Linux, que estaba R. ¿Cuáles eran los otros que habían ahí? Bueno, no se me escapa en este momento, pero aquí en esta grabación quedan, ¿cierto? Esos lenguajes, era un ejemplo, ¿no? Porque pues no vamos a trabajar el lenguaje R, que era el que veíamos por ahí, pero sí el lenguaje de programación Python. Bueno, tenemos aquí que esta es la última pregunta que hacen. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Alejandro es el último. Veo que no hay más preguntas por el momento. Entonces, bueno, les recomiendo
que miren el grupo que ahí les envié, como les comentaba, la lista de check-out para que se den cuenta cómo se realiza la infografía con las metodologías, ¿sí? Y pues la otra recomendación es que pues lo hagan lo más pronto posible, ¿no? No es que se requiera, ¿no? O que sea obligatorio, no, sino que es para que ustedes no se les acumule el trabajo, porque no es bueno dejarlo todo para último momento. Bueno, veo que no hay más preguntas por el momento. Entonces, sería todo por esta reunión y entonces quedo pendiente. Ah, perdón, que Gerardo Rueda dice manos a la obra. Eso sí es cierto, Gerardo. Manos a la obra. Esa es la consigna. Manos a la obra a realizar la infografía y la pueden subir a Sajuna para irla calificando y, como les decía, para que no se acumule mucho trabajo para el último, porque hay que desarrollar 6 evidencias, ¿sí? Entonces, no es bueno que todas se acumulen ahí para el último. Por aquí me pide la palabra Adriana. Sí, Adriana. Ah, no, me dice que era la pregunta anterior. Listo, con mucho gusto. Bueno, entonces les deseo un buen feliz fin de semana y recuerde que nos volvemos a ver el martes. Ahorita hago el aviso y lo publico para la siguiente sesión. Bueno, esa es una sesión fácil porque perdón, la evidencia porque es un cuestionario, pero como recomendación para poder contestar ese cuestionario hay que leer los componentes estadísticos, que también ya lo envié al grupo, pero que también está en la plataforma Sajuna, ¿sí? Listo, muchas gracias, Adriana. Fernando, chao, que tenga buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Tenga buena Hasta noche, luego. instructor. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, instructor.